Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de Derecho Virtual. Y en este vídeo vamos a ver un delito en concreto, que es el delito de torturas. Vamos a ver cómo es en España. Así que si estás estudiando la carrera de Derecho, si estás opositando o si eres un amante del derecho, estás en el canal adecuado. Estás en Derecho Virtual y estamos constantemente colgando vídeos como este, explicándote el derecho de la manera más sencilla posible, a través de dibujos animados y en tan solo unos pocos minutos. Así que nada, quédate en este vídeo y acompáñame a ver lo que es el delito de torturas. Primero de todo, y antes de examinar el delito de tortura, te ponemos en contexto. El artículo 15 de la Constitución española proclama como derechos fundamentales el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad moral. Y específicamente añade que en ningún caso nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El derecho a la vida y a la integridad física fueron protegidos penalmente mediante las figuras clásicas de los delitos de homicidio y de lesiones. Sin embargo, la protección frente a los atentados contra la integridad moral es más reciente, apareciendo por primera vez en el actual Código Penal de 1995, cuyo título séptimo del libro segundo se llama De las torturas y otros delitos contra la integridad moral, donde, además de la tortura, se recogen otros delitos como el trato degradante, el acoso laboral o el acoso inmobiliario. El bien jurídico protegido es, por tanto, la integridad moral. ¿Pero qué es la integridad moral? Podemos definirla como el derecho de la persona a ser tratada conforme a su dignidad, sin ser humillada ni vejada, cualesquiera que sean las circunstancias en las que se encuentre y la relación que tenga con otras personas. Digamos que mientras que la integridad física protege el cuerpo, la integridad moral protege el espíritu. Por ejemplo, imagínate que una empresa está dirigida por el señor Pérez, quien tiene una actitud abusiva hacia sus empleados. Si a uno de sus trabajadores, Juan por ejemplo, constantemente le ridiculiza delante de sus compañeros llamándole inútil o fracasado cada vez que comete un error, podría llegar a considerarse un atentado contra la integridad moral. De acuerdo con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la escala de atentados contra la integridad moral sería en primer lugar la tortura, después el trato inhumano y por último el trato degradante. Nosotros en este vídeo vamos a explicar solamente la tortura. Ahora que ya has entendido qué es la integridad moral y dónde viene recogida, podemos pasar a examinar el delito de tortura, así que vamos allá. Pongamos un ejemplo de delito de tortura. Imagínate que un grupo de policías detienen a un posible terrorista y ante la rabia por el atentado que acaba de cometer, lo encierran en una habitación durante varios días en donde le someten a tratos horribles como mutilarle falanges o partes de su cuerpo por los que pierde la cabeza. Esto sería considerado un delito de tortura. Vamos a desgranar cada uno de los elementos del delito para que veas por qué se consideraría tortura. En primer lugar, tenemos que el delito de tortura se trata de un delito especial, ya que el sujeto activo, es decir, la persona que puede cometer la conducta típica, tiene que cumplir con ciertos requisitos. En concreto, se tiene que tratar de una autoridad o funcionario público que abuse de su cargo. En nuestro caso serían unos policías en el desempeño de su trabajo. Por abuso tiene que entenderse toda extralimitación en las facultades o atribuciones que dicho cargo comporte, y especialmente los medios coactivos o de la fuerza, bien física, bien moral. En el ejemplo, un policía puede detener a una persona e incluso ser, dentro de unos límites, hostil ante un culpable de delito, pero en ningún caso se le puede someter a tales mutilaciones. Hay que decir que el apartado segundo del artículo dispone que también pueden ser sujetos activos la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere respecto de detenidos, internos o presos los actos a que se refiere el apartado anterior. Suponte que en vez de policías fuera un celador de la prisión
de La Model en Barcelona, el que comete la conducta del ejemplo con respecto a alguien que cumple su pena privativa de libertad en ella. A continuación, tenemos que la conducta típica consiste en someter al sujeto pasivo a condiciones o procedimientos que, por su naturaleza, duración u otras circunstancias, atenten contra su integridad moral. Esto es algo abstracto, que dependerá de las circunstancias del caso concreto. Está claro que ir mutilando a alguien poco a poco partes de su cuerpo para volverle loco y castigarle por un delito que ha cometido, atentaría contra su integridad moral, da igual el contexto. Por último, tenemos que el autor debe obrar con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación. En nuestro ejemplo, es un castigo por un delito de terrorismo, pero también sería tortura en el caso de que se sepa que va a suceder un acto terrorista y que, por medio de las mutilaciones, rompiendo sus barreras mentales con tales sufrimientos, se intente sonsacar al individuo la información sobre el lugar y momento en que ocurrirá. Finalmente, tenemos un subtipo atenuado de este delito de tortura. El Código Penal establece una pena menor en el supuesto de la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los supuestos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona. Y este vídeo termina aquí. Mucho ojo si te gusta este contenido, porque si le das a me gusta nos ayudas un montón. Y puedes suscribirte porque estamos constantemente colgando vídeos como este. Y ojo si estás cursando ahora mismo la carrera de Derecho, porque en Derecho Virtual, que te dejamos en la descripción la academia, tenemos absolutamente todas las asignaturas de la carrera explicadas de esta manera, al igual que explicamos este vídeo, a través de dibujos animados y pudiendo aprender cualquier concepto complicado que te entra en el examen de esta manera, de manera sencilla y con el mismo tiempo que duraría un vídeo de YouTube. Así que nada, sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo de Derecho Virtual. ¡Un saludo!